Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en la realización de un nuevo video, cuyo tema del video va a ser lo que es el consumo eléctrico de nuestros aparatos que tenemos conectados en nuestras casas, residencias, en nuestra fábrica, en nuestro negocio, en la industria, etc. Pero básicamente este es un video sobre lo que nosotros podemos hacer en nuestras casas, ya sea como estudiantes de electricidad, técnicos, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecatrónicos, y también está dirigido al público en general, ya que muchas veces existe la inquietud de que nos llega un recibo de nuestra compañía eléctrica y pues no sabemos leerlo. Aunque en este video pues no vamos a ver ese tipo de consideración. Vamos a ver mejor de una manera básica cómo podemos hacer una tabla en una hoja de cálculo para poder hacer un estimado de las cargas que tenemos conectadas en nuestras casas, en nuestros hogares, y poder sacar un cálculo de nuestro consumo eléctrico aproximado a lo que tenemos realmente en nuestro recibo. Entonces vamos a abrir aquí un archivo que tenemos en Excel para poder hacer este estudio, bueno, este ejercicio. Como ustedes se darán cuenta, pues tenemos en esta hoja de cálculo previamente ya diseñada. Bueno, para todos aquellos estudiantes, ingenieros, técnicos, público en general, pues para hacer una hoja de cálculo pues sabrán que tienen que tener conceptos básicos de Excel o de hojas de cálculo. Realmente pues este es un archivo muy sencillo, ¿sí? Solamente para ejemplificar cómo podemos definir el consumo real en kilowatts hora, que por definición, bueno, en libros podemos decir que el consumo eléctrico se refiere a la cantidad de energía que nosotros podemos ocupar de nuestra red eléctrica conectando nuestros aparatos hacia nuestro sistema eléctrico. De una manera rápida y no tan detallada matemáticamente o metiéndonos tanto a fórmulas, les mostraré cómo hemos diseñado esta hoja de cálculo. Tenemos lo que es la columna de equipo eléctrico, la cantidad, la potencia en watts, la potencia instalada que va a estar en base a la cantidad de aparatos que tengamos instalados o que tengamos en uso. El tiempo de uso, que es muy importante, ya que mucha gente, bueno, suele tener esa idea de que pues es que yo tengo en mi casa, no sé, tantos aparatos o tantos equipos eléctricos y me llega el recibo de tanto en dinero, ¿no? Entonces es muy importante saber o tener determinado qué tanto tiempo usamos los aparatos en nuestras casas. Digamos, un detalle muy importante, ¿no? Para poder nosotros tener el consumo real diario, como se muestra aquí en la columna, o el consumo real por mes, aunque nuestro recibo nos llega de forma bimestral, es decir, cada 2 meses. Tenemos también lo que es, bueno, parámetros como voltaje, la corriente y la corriente total, que bueno, eso se ocupa más, perdón, para lo que es el cálculo de nuestras protecciones eléctricas, pero este video pues está más intencionado a saber de manera práctica, teórica también, cómo podemos tener esos datos de consumo de nuestras casas. Bueno, ya que hemos ejemplificado aquí cómo está diseñada esta hoja de cálculo, pues en esta columna vamos a poner todo lo que son nuestros aparatos eléctricos, desde todos aquellos que ocupamos para la iluminación o para el alumbrado, equipos electrodomésticos, equipos electrónicos como computadoras, laptops, televisores y todo aquel aparato eléctrico que utilice motores, como las bombas de agua, ventiladores,
Aquí puse un ejemplo de una pequeña fábrica de helados, de paletas, equipos congelados, bueno, perdón, de productos congelados. Entonces, obviamente esos equipos requieren de movilidad mecánica eléctrica y utilizan motores eléctricos, ¿verdad? Y un aire acondicionado de 24.000 BTUs o 2 toneladas. Bien, en la columna de cantidad pues ponemos o escribimos cuántas piezas o cuántos aparatos tenemos de cada descripción. Por ejemplo, aquí lámparas ahorradoras son una de cada una lavadora, un refrigerador. Utilizo 4 cargadores de celular, un módem para internet, una laptop, una computadora, un televisor, una bomba de agua, 2 ventiladores, un congelador horizontal, un compresor para máquina de helados, 2 agitadores, un batidor para mezclar helados y un aire acondicionado. En la siguiente columna pues ejemplificamos o estamos escribiendo o capturando lo que es la potencia a la que son utilizados estos dispositivos y aparatos. Por ejemplo, la lámpara ahorradora de 30 watts, pues tenemos que es de 30 watts. Tenemos lámparas de 7 watts, de 9. El refrigerador consume una potencia de 138 watts. Una lavadora con centrífuga de 625 watts, etcétera, ¿no? Todos estos datos, si no tenemos la placa eléctrica o no tenemos esos datos a la mano, pues podemos echar mano del internet y googlear los datos o para poder encontrarlos, ¿verdad? Por ejemplo, un aire acondicionado, pues tenemos que consume una potencia de 2680 watts. O por ejemplo, un compresor para máquina de helados, tenemos que consume o tiene una potencia de 2238 watts y así, ¿no? Entonces, cuando los equipos son nuevos, pues la placa de datos se puede identificar fácilmente, pero cuando ya son equipos antiguos o viejos, pues tenemos que verificar los datos en libros, en este caso también en apuntes que tengamos o en el mismo internet, donde pues es más fácil y sencillo encontrar datos eléctricos de cada uno de los aparatos. La potencia instalada pues se va a referir más que nada en este caso a la multiplicación de la cantidad de aparatos que tengamos por la potencia que consumen, y eso nos va a dar el dato de la potencia instalada. Por ejemplo, un módem para internet, yo tengo uno, consume 6 watts, la potencia instalada pues va a ser el producto de lo que es 1 por 6 watts, me va a dar pues la potencia instalada de esa salida, ¿no? de mi instalación eléctrica. O por ejemplo, una bomba de agua centrífuga dice aquí, una bomba de agua centrífuga, tenemos que es solamente cuento con una y es de 550 watts. Obviamente pues al tener el producto de la cantidad por la potencia, tenemos que la potencia instalada son 550 watts. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, el batidor de mezcla para helados, tengo uno, consume 780 watts, su potencia instalada sería 780 watts porque solamente cuento con un batidor. O por ejemplo, en el caso del agitador de máquina para helados, cuento con 2, cada uno consume 1080 watts, la potencia total instalada serían 2660 watts. Entonces de esta manera estamos nosotros calculando lo que es nuestra potencia instalada, ¿no? Que es el producto de la cantidad de aparatos por la potencia de cada aparato. Ojo, ¿sí? Cada potencia la podemos buscar o podemos hallarla o tomarle foto a las placas de datos de cada aparato. En el caso de los focos, pues muchas veces pues no se tiene, entonces podemos sacar los bulbos y checar si hay algún dato, ¿no?
o buscarlos en internet, o buscar la información en las lapalerías, ferreterías, ¿no? Dependiendo de lo que estemos usando en ese momento. Una columna muy importante en este caso es el tiempo de uso diario de cada uno de nuestros dispositivos o aparatos eléctricos, porque de ahí se va a derivar lo que es nuestro consumo. Recordemos que el consumo es la cantidad de energía que nosotros ocupamos de la red eléctrica, ¿sí? o de en este caso, de lo que requiere una instalación para poder hacer trabajar a sus equipos eléctricos. Eso va a ser el consumo, ¿sí? La cantidad de energía disipada o consumida en cada aparato eléctrico. La suma de eso pues va a ser el consumo total. Pero un dato muy importante va a ser el tiempo de uso. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una lámpara de 9 watts, cuya potencia instalada es de 9 watts, porque solamente cuento con una, y sé que esa lámpara la tengo en, digamos, en cierta región o en cierta área de mi instalación eléctrica, donde yo sé que esa lámpara lo utilizo diariamente, digamos, aproximadamente por 30 minutos. Entonces, convirtiendo ese tiempo a horas, que son media hora o 0.5 horas, voy a tener mi consumo real diario de ese tipo de lámpara, que serían 4.5 watts por hora. Al mes, pues obviamente voy a multiplicar el consumo real diario por 30 días, lo convierto a kilowatts, y tendré que por ese dispositivo yo estaré consumiendo 0.14 kilowatts por hora. Déjenme enfocar aquí. 0.14 kilowatts hora. ¿Ok? Estas columnas, como voltaje, corriente total, bueno, se utilizan para lo que es las protecciones eléctricas y para hacer otro tipo de cálculos. Ahorita lo que nos interesa es describir y calcular los consumos aproximados o reales de cada uno de nuestros aparatos. Entonces, de esta forma es como voy a estar yo calculando u obteniendo el consumo real. Por ejemplo, para las amas de casa, ¿no? Una lavadora con centrífuga o de doble tina, en este caso yo cuento con una. La potencia de esa lavadora, de acuerdo a la placa de datos, es de 625 watts. Como es solamente una, pues la potencia instalada son 625 watts, lo que voy a estar yo demandando al utilizar esa lavadora de forma continua, ¿no? Ahora, yo sé, digamos, como usuario, que esa lavadora la voy a estar utilizando durante 60 minutos de forma diaria, continua, ¿no? O sea, voy a estar lavando diario y la voy a usar durante 60 minutos, que equivale a una hora. De aquí yo puedo determinar mi consumo real diario en watts hora, que no es más que el producto de la cantidad, que en este caso es una, por la potencia, 625 watts, por el uso diario, que es una hora. Entonces yo estaré obteniendo mi consumo real diario de 625 watts hora. Y si yo lo multiplico por 30 días, convirtiéndolo a kilowatts, tendría yo un consumo real de 18.75 kilowatts hora, ¿ok? Por mes. Si yo quisiera saber cuánto consumo por bimestre, pues entonces tendría que multiplicar dicha cantidad por 2, ¿no? Porque son 2 meses. Y entonces así sucesivamente voy a ir haciendo yo mis cálculos, para que al final, en la sumatoria, me dé el total del consumo real. Otro ejemplo, por ejemplo, en mi fábrica de productos congelados tengo un congelador horizontal, ¿sí? El cual consume
145 watts o requiere 145 watts para poder operar. Mi potencia instalada serían 145 watts. Yo sé que ese congelador lo uso las 24 horas o 1440 minutos. Entonces el producto sería nuestro consumo real diario, que serían 3480 watts, o lo que son 104.40 kilowatts hora por mes. Serían 3480 diarios, watts hora diarios, o 104.40 kilowatts hora por mes. De forma bimestral, ese aparato me estaría consumiendo aproximadamente, de acuerdo al tiempo de uso, pues más de 200 kilowatts. Entonces, al final, yo tendría la sumatoria de todas mis cargas. Entonces, esa sumatoria me daría lo que es el consumo real aproximado por mes. Ya esto lo podríamos cotejar con nuestro recibo de luz, que nos llega de forma bimestral. Como les decía, este dato lo tendríamos que multiplicar por 2, porque estamos hablando que son 2 meses, ¿no? Nos llega el recibo cada 2 meses. Entonces aquí tenemos entonces ya el cálculo de lo que es el consumo de energía eléctrica en una instalación eléctrica. En este caso es residencial y con un pequeño negocio, ¿no? Por ejemplo, no sé, de productos congelados. Ustedes pueden adecuar esta hoja de cálculo pues a lo que ustedes requieren, ¿no? Si es una tienda, si es una herrería, si es un taller de soldadura, si es simplemente una casa, si es una residencia, si es una discoteca, si es, por ejemplo, una microindustria. Entonces esto lo pueden adecuar a el requerimiento que tengan, ¿no? Entonces es una manera sencilla y muy fácil de detallar de cómo nosotros podemos hacer el cálculo de nuestro consumo real por mes o de manera bimestral en nuestra instalación eléctrica. Y es una forma de poder cotejar, digamos, lo que hemos calculado en teoría en esta hoja con lo que es nuestro recibo de la compañía de luz. Entonces, en videos posteriores, pues yo ya les detallaré, por ejemplo, cómo calcular el pago, ¿no? O sea, lo que nos interesa a todos como usuarios es el dinero, ¿no? O el ahorro. Entonces, ese, digamos, será otro tema, precisamente hablando de hábitos de consumo o hábitos o requerimientos de la utilización de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, de ahí, de estos cálculos se derivan en lo que es el consumo y la potencia, lo que es, digamos, que en un futuro nosotros podamos adquirir o gestionar energías alternativas ante la propia compañía de luz, o que nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer una instalación eléctrica a base de paneles solares. Por ejemplo, si yo ya tengo el dato de mi consumo real diario o por mes, en este caso 1198 kilowatts hora, con ese dato, que es muy importante, yo puedo realizar otro cálculo para saber, en este caso, cuántos paneles y baterías, ya sea de litio, de ácido o de gel, puedo utilizar para hacer una instalación eléctrica a base de energía alternativa, en este caso solar. Obviamente, pues estamos hablando de bastante energía, ¿no? Pero quizá a lo mejor para lo que nos puede servir este pequeño ejemplo es, por ejemplo, si yo tomo todo mi sistema de alumbrado, que son lámparas y alguno que otro equipo que yo considere que es importante, que debe estar encendido, no sé, durante las 24 horas, por ejemplo, un módem, o por ejemplo, no sé,
un refrigerador por lo menos. Entonces, en base al consumo que me entreguen esos equipos por mes o por bimestre o cada 2 meses, pues yo ya puedo hacer el cálculo de cuánta energía alternativa puedo yo utilizar o puedo yo hacer uso para una instalación eléctrica. En este caso pueden ser paneles solares o aerogeneradores o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, hasta aquí este video, espero que les haya servido. Recuerden, si les gustó este video y quieren informarse más, pues denle like, suscríbanse, compártanlo. Me gustaría que me hicieran sus comentarios de qué es lo que, de sus inquietudes, sus tareas, sus trabajos, qué otro tema de lo que ustedes quieran saber, temas que quieran tocar que en lo que es el área eléctrica. Pues hasta aquí ha sido todo y gracias por su atención, y recuerden, denle like si les gustó este video para que otras gentes también lo puedan compartir. Gracias.